Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es que figura del que había de venir. Listo. La aplicación de esta noche se llama Adán y Cristo. A la luz de la escritura vamos a mirar que hay muchas figuras, como ahí mismo lo dice, que estaban en el Antiguo Testamento, pero que estaban apuntando a lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Eso es lo que se llama tipología también. Entonces, hay muchas figuras, muchas tipologías. ¿Y cómo sabemos cuándo las hay? Porque a veces, pues generalmente el Nuevo Testamento lo dice. Por ejemplo, allá está diciendo literalmente que Adán era figura del que había de venir. O sea, ahí en la misma Biblia está diciendo que Adán es una tipología. Es decir, el método hermenéutico, ese método de interpretación de tipologías, es tan bíblico que Pablo lo usaba cuando escribía las epístolas. Entonces es muy importante, además que sabemos que Cristo Jesús está presente en toda la Biblia, incluyendo desde Génesis hasta Malaquías. Entonces en el Antiguo Testamento hay muchas figuras, muchas tipologías que apuntan a Cristo Jesús. Por ejemplo, el templo, el hijo de Isaías, la Pascua, etcétera. Son muchísimas. Es más, la gran parte de lo que pasa en la Biblia en realidad está apuntando a Cristo. Pero en esta ocasión pues solamente vamos a enfocarnos en los paralelos y las antítesis que hay entre Adán y Jesús. ¿Paralelo qué es? Paralelo es semejanzas, figuras positivas. Es como decir, Adán fue hombre a imagen de Dios, Cristo se hizo hombre siendo de la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces vemos un paralelo. Adán y Cristo vemos las mismas características, pero las de Adán apuntaban a Cristo. Eso es un paralelo. Y las antítesis vienen siendo unas figuras negativas. Por ejemplo, Adán pecó y en él morimos, Cristo es justo, en él vivimos. ¿Sí? Entonces hay un paralelo entre ambos, pero es un paralelo negativo. Eso es como decir, lo que no fue capaz Adán, sí fue capaz Jesús. ¿Sí? Eso es lo que son tipologías. Hay tipologías de semejanzas paralelas y hay antítesis que son las de las diferencias, por así decirlo, entre el uno y el otro. Y la Biblia misma lo muestra, en especial el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es especialista en el método hermenéutico de tipologías. Entonces vamos a hacer los paralelos de primero. Lucas 3:38 dice que Adán es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis 2, en Génesis 1, que Dios mismo lo hizo a él, ¿sí? No tiene papá, no tiene mamá, sino que Dios mismo lo hace. En ese sentido, el papá de Adán es Dios. Y eso lo dice Lucas 3:38. Entonces, Adán es hijo de Dios. Un hombre, hijo de Dios. Cristo Jesús es hombre porque el título favorito que Jesús se autodecía era hijo de hombre. Entonces vemos que Jesús es hombre y él es hijo de Dios, como dice Marcos 1:1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice Marcos 1:1. También lo vemos en Filipenses 2, del 6 al 8, dice que Cristo Jesús no tuvo como cosa que aferrarse el hecho de que él era igual a Dios, sino que se hizo hombre. ¿Sí? Entonces vemos este paralelo. Adán es un hombre, hijo de Dios, y Cristo es un hombre, hijo de Dios. ¿Ven? ¿Qué otro detalle hay? Tengan abierto el libro de Génesis. Vamos al capítulo 1, verso 27.
Dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo hizo, ¿cierto? Eso quiere decir que Adán fue creado a imagen de Dios. ¿Qué dice Colosenses? Vamos a Colosenses. Tengan abierto ya Génesis 1, que vamos a mirar en Génesis, va a ser el principal. Y como son tipologías, pues vamos a ir a comprobar que lo de Génesis 1, 2 y 3 se cumple por allá en Romanos, Corintios. ¿Sí? Y en este momento en Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces el primer Adán tiene la imagen de Dios y el segundo Adán también. ¿Eso qué es? Una tipología, un paralelo que hay entre los dos. Adán es hombre, hijo de Dios, a imagen de Dios. Cristo es hombre, hijo de Dios, a imagen de Dios. De todos modos, pues la comparación siempre se exalta más a Jesús, porque Jesús no fue creado a imagen de Dios, sino que Él es la imagen de Dios. ¿Sí? Mucho más trascendente que la imagen que tuvo Adán, que tuvo Dios en Adán. La de Cristo es muchísimo más sublime por el hecho de que Cristo es Dios. ¿Sí? Génesis 2, 16 al 17. Dice que Yahvé Dios dio esta orden a Adán: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. ¿Qué está pasando ahí? Ahí vemos que el vasallo, el siervo, el creado, el pasivo, él acata órdenes de alguien que está por encima de él. Entonces, Dios le da una orden a Adán, mostrando que Adán está supeditado, que está sujeto, está sometido a la voluntad del Padre. Entonces el Padre le entrega todo, pero el Padre soberano dice: yo le entrego todo menos esto. ¿Sí? Entonces vemos que Adán está sujeto a la voluntad de Dios. Vemos, por ejemplo, Génesis 4:1. Dice: Adán se unió con su esposa Eva, ella quedó embarazada, dio a luz a Caín y dijo: tengo un hijo varón por voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que ellos están sujetos a la voluntad de Dios. Ellos están sometidos y todavía reverencian la voluntad de Dios. Eso nos muestra el hecho de que Adán y Eva fueron salvos, porque fueron expiados, como vimos la semana pasada, por el mismo Dios, por el sacrificio que el mismo Dios hace, y aparte vemos que en ellos hay fe en la promesa que Dios les había acabado de hacer. Y además vemos una señal de sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Sí? De la misma manera, así como Adán está sujeto a la voluntad de Dios, en Juan 4:34 dice que la comida de Jesucristo es hacer la voluntad del Padre. En Juan 4:34 dice: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, Adán está sujeto a las órdenes de Dios, está sometido a la voluntad de Dios. Jesús está sometido a la voluntad de Dios Padre, y él acata las órdenes de Dios Padre. También lo podemos ver más evidente aún en Juan 6:38. Dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
¿Sí? ¿Qué demuestra eso? Una actitud de sujeción y de acatamiento de órdenes por parte del Hijo de Dios, Jesús. ¿Bien? Volvamos a Génesis, capítulo 5, versículo 2. Es un pasaje muy interesante, porque incluso por aquí hubo un movimiento que decía que cuando uno daba un discurso uno tenía que decir damas y caballeros, todos y todas. Y hasta hace poco la Real Academia de la Lengua Española dice que eso es totalmente redundante, que no es necesario decir todos y todas, porque en la palabra todos está incluido todas. Entonces, que gramaticalmente es un absurdo decir todos y todas, porque eso redunda, no tiene sentido, ¿sí? Y vea que ese mover, esa interpretación que hace la Real Academia, por fin, para tumbar ese posmodernismo que ahorita hay de igualdad de género, en Génesis 5, 2 dice: hombre y mujer los creó Dios, los bendijo y le puso por nombre, les puso a los dos, ¿cuál nombre? Adán, es decir, seres humanos, el día en que fueron creados. Entonces, delante de Dios, Adán y Eva son uno. ¿Y cómo se llama ese uno? Adán. ¿Sí? En Adán es el hombre, ya lo vimos la semana pasada, vimos el significado del nombre de Adán, que es hombre. Y cuando tú y yo decimos es que el hombre causa contaminación, estamos diciendo es hombre y mujer, el ser humano es contaminante. Entonces vean que eso también lo hace Dios en Génesis 5:2, de tal manera que Dios les pone nombre a los dos, a la pareja de esposos, y les pone el nombre de Adán, les pone el nombre a toda la especie, es decir, toda la especie, usted y yo, sin Cristo nos llamábamos Adán. Por eso es que en él también nos llevamos encima el pecado de Adán, porque usted y yo somos representantes, hijos de él. En cambio, en Cristo Jesús, las cosas cambian, porque cuando somos nuevas criaturas, por oír la palabra y tener fe en el Evangelio, ¿sí? Mediante la fe, por la gracia previa de Dios, entonces ya en nombre de Adán, el pecado de Adán en mí es justificado, es perdonado. De tal manera que Dios ya no me dice a mí Adán, sino que Dios me dice a mí, por así decirlo, Jesucristo. ¿Sí? Es decir, Adán es mi representante, el que pecó, y en Adán yo pequé. Y ahora Cristo me sustituyó el pecado, me sustituyó el castigo del pecado que yo tenía que pagar. Entonces la justicia de Cristo es imputada sobre mí. De tal manera que Dios ya no me ve a mí como el pecador hijo de Adán, sino que me ve a mí como si yo fuera la justicia de Cristo. ¿Sí? Entonces, Filipenses 2:9 dice que Dios le da un nombre que es sobre todo nombre a Jesús, para que en el nombre de Él se postre toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Eso que muestra que Dios en Cristo nos ha dado a nosotros un nuevo nombre. Ahí vemos un paralelo. Dios les da un nombre a Adán y Eva, a toda la raza humana, que es Adán, y ahora nosotros en Cristo Jesús nos da un nuevo nombre por Cristo Jesús. Génesis 1:28. Dice: Dios los bendijo al hombre al varón y a la hembra, pues Adán. Dios los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Ejerzan potestad sobre qué? Los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Adán es una criatura, ¿cierto? Y Adán tiene control sobre las otras criaturas, es decir, Adán es la cabeza
de la creación. ¿Sí? Adán es Señor de la creación. Ejerce señorío, dice señorial. Ejerce señorío. Mando, dominio, gobernación. Entonces, Adán es la cabeza y señor de la antigua creación, porque por la caída la imagen de Dios que estaba en Adán se distorsiona, la autoridad que tenía Adán sobre la creación se distorsiona, ¿sí? A causa del pecado. Entonces, Adán fue el Señor, la cabeza de la creación antigua, y hoy Cristo es el Señor y la cabeza de la creación. Tenemos un paralelo. Adán fue Señor, Cristo es el Señor de la creación. Vamos a 1 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, por lo que hay una nueva creación en Cristo. Eso está en 5:17. Y 1 Corintios 15:27 dice que todas las cosas las sujetó Dios Padre debajo de los pies de Cristo. Entonces vemos que Dios le había puesto todas las cosas debajo de los pies. ¿A quién? A Adán, porque le dice: señorea sobre todo peces, aves y bestias. Pero ahora el reino se lo ha entregado ¿quién a quién? El Padre al Hijo. De esta manera vemos que Cristo está reinando ya. No tiene que ir a reinar 1000 años aquí en Jerusalén para decir que está reinando, porque el Padre le entregó el reino a Cristo ya, y todas las cosas están sometidas debajo de los pies de Cristo. Ahí el pasaje va a aclarar, va a decir: falta que sea sometida a la muerte, pero eso será en la venida. Bueno, entonces, ¿cuál era la primera especie sobre la cual se ejercía dominio? Los peces. Y vemos que el Señor Jesús tuvo autoridad sobre los peces. Hay un pasaje que las personas se lo saben, lo conocen, ¿sí? Recordemos cuando multiplicó los peces, por ejemplo. Ahí vemos que el Señor tiene dominio sobre los peces. Pero hay un pasaje incluso mucho más claro del dominio de los peces, y ese está en Mateo 17:24. En Mateo 17:24 resulta que Jesucristo va con Pedro al templo, y cuando uno entraba al templo tenía que dejar un impuesto. Entonces, resulta que los cobradores de ese impuesto le dicen a Pedro: oiga, usted y su maestro no van a pagar. Entonces Cristo dice: Pedro, vaya al río, cuando vaya, va, pesque, y el primer pez que saque, abre la boca, que ahí están las monedas. Y así fue. Resulta que Pedro va, pesca, saca un pez, y abre la boca al pez, y está ahí lo que iban a pagar. Entonces vemos ahí en Mateo 17:24 que el Señor tiene dominio sobre los peces. Bastante impresionante ese pasaje. Qué interesante y curioso que ningún apóstol de hoy no haya hecho eso, ¿no? Porque como quieren hacerlo todo, es falta que saquen plata de la boca de los pescados. Pero bueno, sabremos que si ya alguno aparece con esas, es falso, un usurpador mentiroso, porque es algo que solo el Mesías, el Señor Jesús nuestro, puede hacer. Bueno, entonces, ¿cuál era la segunda especie? Las aves. Cristo Jesús, obviamente, también tiene dominio sobre las aves. Por ejemplo, ese pasaje está en Mateo 26:74. Dice que: Pedro, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y Cristo le dice: el gallo va a cantar 3 veces y tú me habrás negado 3 veces. El gallo canta obedeciendo las órdenes del Señor de la creación, del segundo Adán. El gallo canta las 3 veces en el momento en el que cada vez que Pedro lo niega, el gallo canta.
conforme Cristo lo había dicho. Entonces vemos el dominio que Cristo tiene sobre las aves. Y la última especie de la que hablaba ya Génesis era las bestias, ¿cierto? El dominio de las bestias podemos verlo allá en Mateo 21, en la entrada triunfal a Jerusalén. Resulta que ellos están apenas llegando a Jerusalén, apenas van llegando a una ciudad que se llama Betfagé, que era una ciudad que quedaba al lado de Jerusalén. Y Jesús les dice, vayan a una aldea que está enfrente de ustedes, y cuando lleguen ustedes van a encontrarse a una asna, y al ladito de ella va a estar el pollino. Desátenla y tráiganlos. Dice, si alguien les dice algo, contéstenle, el Señor lo necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta Zacarías: llega a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carne. ¿Sí? Entonces vemos que el segundo Adán, Cristo Jesús, tiene dominio sobre la creación, aún en los pequeños detalles como lo son un pez. ¿Qué más paralelos podemos encontrar? ¿Quién fue primero, Adán o Eva? Adán. Sí, yo no puedo creer que exista alguien que diga lo contrario. Sí, me faltará. 1 Timoteo 2:13 dice: Adán fue formado primero, después Eva. Lo dice tan textual que nadie se atreva a decir lo contrario. ¿Qué dice Génesis 2:23? O sea, 1 Timoteo 2:13 dice: Adán fue formado primero y después Eva. Y Génesis 2:23, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Que es cuando Adán duerme, Dios saca unas costillas y le lleva a la mujer y Adán dice, esto sí, es el hueso de mis huesos. O sea que Adán fue primero y Eva después. Y en el 23 dice, pues en el 22 dice que Dios hizo una mujer y ¿qué hizo? La llevó, la trajo al hombre. O sea, Dios crea a la mujer desde Adán y se la entrega al hombre. 3:20 dice que Adán le puso el nombre a ella, le puso Eva, por cuanto ella iba a ser la madre de todos los vivientes. ¿Sí? O sea, Dios se la entrega a él y él, en señal de dominio sobre ella, él es el que le pone el nombre a ella, también mostrando que ella es propiedad de él. No propiedad en el sentido de las cosas, ¿no? ni un objeto, sino propiedad en el sentido de que ella fue hecha para él y por él. Y aún así, Adán la respetó. Génesis 2:25 dice, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero ninguno se avergonzaba. Entonces vemos una honra muy especial en este primer matrimonio. Adán y Eva, ellos se respetaron mutuamente. Aunque ella fue entregada a él no se avergonzaba de ella, ni él se avergonzaba con ella, sino que la honraba y le puso el nombre. También lo vemos en el 2:23, dice, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. ¿Sí? Entonces vemos una relación de honra y de respeto. ¿Qué paralelo puede haber en eso, en ese detalle con Cristo? Pues que Cristo es primero que la iglesia, porque la esposa de Cristo es la iglesia. Por eso es que es totalmente absurdo que digan que Cristo tuvo otra esposa por allá, porque la Biblia es muy enfática en decir que la esposa de Cristo era la iglesia. Pues no tiene sentido
otra cosa, otro personaje ahí. No. Cristo es primero que la iglesia, la mujer fue sacada del cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Vemos el paralelo? Eva sale de Adán, del cuerpo de Adán. La iglesia, ¿dónde sale? De Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El Padre le trajo a Eva y se la dio a Adán. Los casó Dios mismo. La Biblia dice que el Padre le entregó a Cristo los que habían de ser salvos. En Juan. Y entonces, ella, la iglesia, debe ser sumisa a su Señor. Adán honró a su esposa, Cristo dio la vida por ella. ¿Para qué? Para santificarla, una mayor muestra. Porque Adán dice, no, que culpa de Eva. Y Cristo no dice nada, Cristo se coge la culpa y él paga por ella. Eso es el Señor Dios. Así es. Efesios 5:23. Y con ese pasaje terminamos en esta noche. Efesios 5:23. Dice: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Mire qué hermoso. Que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces vemos que Cristo paga por ella, muere por ella, y aparte de eso la hermosea con todo. Qué hermoso es el Señor. Génesis 1:27 dice que Adán fue creado. En cambio, el Salmo capítulo 2 dice que Cristo fue engendrado. Vemos un paralelo, una tipología, ¿sí? Pero totalmente diferente. Hay una diferenciación del uno con el otro. Mientras Adán es una criatura, Cristo es Dios. ¿Bien? La semana pasada les decía que hay unos paralelos muy hermosos, o más bien todos son hermosos, pero quisiera complementar algo de lo que hablaba del último paralelo. Yo les decía a los de la escritura, 1 Timoteo 2:13, dice textualmente que el hombre fue primero que la mujer, y pues así lo muestra Génesis 2, que Adán estaba y vio que estaba solo, pues Dios crea a la mujer por el hombre, para el hombre, y no viceversa. Entonces la Biblia dice que el hombre fue primero que la mujer y que ella fue tomada de su cuerpo, de su costado, y luego le fue entregada a él. Cristo es primero que la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo fue traspasado el costado para nuestro perdón, ¿sí? Y nosotros fuimos entregados a Él por el Padre. Mire ese paralelo tan hermoso, tan asombroso. También veíamos en Génesis 2:27 que Adán respetaba a su esposa totalmente, y Génesis 3:20 también lo muestra. De la misma manera, Cristo respeta a su esposa. Adán culpa a Eva. Adán dice, no, yo no fui, fue la que tú me diste. En cambio, Cristo carga con la culpa de la iglesia. ¿Sí? Cristo es el segundo Adán, pero repasa en todo sentido al primer Adán. El Padre le entregó la iglesia a Cristo. Por lo tanto, hemos de ser sumisos a Él. Cristo dio su vida por su esposa para santificarla y limpiarla de toda culpa. Eso lo vemos en Efesios 5:23. Entonces, qué belleza.
esos que hay paralelos negativos, por así decirlo, que es comparar las diferencias que hay entre Adán y Cristo. La primera y la más fuerte, más evidente, es que Adán es una criatura, mientras que Cristo es engendrado por Dios. Bien. La Biblia dice en Génesis 1:27 también que Dios creó al hombre a imagen de Dios. En cambio, ¿qué dice Colosenses 1:16? Que Cristo es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Adán fue creado a imagen de Dios, Cristo es la misma imagen de Dios. Entonces vemos un paralelo, una tipología, pero pues Cristo está por encima en todo sentido de estas criaturas. El primer Adán fue formado de polvo de la tierra, de tal manera que la Biblia dice que fue un ser viviente, es decir, un ser físico y vivo. En cambio, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o el segundo Adán, espíritu que da vida. Aquí vemos a Pablo usando las tipologías otra vez. Dice, lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, y aquí lo dice. ¿Quién es el postrer Adán? El segundo hombre. ¿Quién es el segundo hombre? Dice ahí, el Señor. Es del cielo. ¿Quién interpretó a quién? La Biblia se interpretó a ella misma. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, mientras el primero es terrenal, tiene un cuerpo animal, por así decirlo, ¿sí? En cuanto a la carne, a lo físico, y fue un alma viviente. Por su parte, Cristo es espiritual, Cristo es espíritu que da vida, y Él es celestial. Obviamente eso no contraría el hecho de que Cristo se hizo carne, pero pues en ese momento, comparado a Cristo, el Cristo de hoy, ¿sí?, que está a la diestra del Padre con Adán, pues obviamente vemos el uno espiritual y el otro totalmente terrenal. Entonces, veamos las características que tiene Adán. Alma viviente, tiene, se le denomina animal en cuanto a su carne, a su tipo de ser físico, ¿sí? Y se le dice terrenal. La Biblia dice en Génesis 5:3, vamos a Génesis 5:3, que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a la semejanza de quién. Dios hizo a Adán a su imagen. Adán tiene un hijo a imagen de Adán. Eso quiere decir que la imagen de Dios ha sido distorsionada por el pecado, de tal manera que hoy día las personas no tienen una imagen plena que situada. Seth tiene la imagen de Adán, ¿sí? Conforme a su imagen, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth. Usted y yo, hermanos y hermanas, cuando nacimos de nuestros padres, nacimos a semejanza de ellos y de Adán. En cambio, cuando hemos nacido de nuevo, salimos a imagen de Dios. Porque la Biblia dice en Juan 1:13 que es el Padre que nos ha engendrado. Entonces, ya no tenemos una imagen terrenal, sino ya tenemos una imagen celestial, por Cristo. Por eso dice allá en Corintios 15:48, dice, conforme al terrenal, así serán los terrenales,
conforme al celestial, así serán los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces nacimos de nuevo, hemos sido creados como escogidos de Dios, dice Efesios 4:24, que hemos recuperado, renovado en Cristo Jesús la imagen de Dios, en la justicia, santidad de la verdad. ¿Sí? Y cuando seamos ya glorificados, como dice Romanos 8, ¿sí? Y dice Corintios 15, tendremos la imagen del celestial, que será Cristo Jesús. Bien. ¿Qué más paralelos hay? Un detalle muy importante. ¿Cuándo fue formada Eva? Eva fue formada antes de la caída. ¿Sí? Es decir, cuando Eva fue creada, ella también fue creada en plenitud y perfección, al igual que Adán. Ella fue formada antes de la caída. La Biblia dice que Génesis 2:22 dice: de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese verbo hizo, en hebreo, se parece muchísimo al verbo construir. Es decir, Dios toma de Adán una parte de él y construye a Eva. ¿Sí? El verbo formar es semejante al verbo construir en el hebreo. Entonces miremos los detalles. Eva fue formada antes de la caída. La Biblia dice en Efesios 1:4 que la iglesia fue escogida antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Eva fue formada antes de la caída. Nosotros también fuimos formados antes de la caída. Pues obviamente Dios ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Del cuerpo de Adán, Dios construye a Eva. La Biblia dice que la iglesia es edificada como el templo del Dios viviente. Entonces somos la Eva de Adán, la Eva del segundo Adán. La iglesia es la Eva del segundo Adán. Vamos a Efesios 5:23. Dice: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra. Efesios 2:19. Ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. 21. En él, todo el edificio, en Jesucristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien ustedes también son juntamente edificados, pues en quien ustedes también son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ella fue construida para Adán. La iglesia es formada, escogida antes de la fundación del mundo, ¿sí?, para Cristo, y es edificada como el templo del viviente. 1 Timoteo 2:11 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, la Escritura está mostrando allí en 1 Timoteo 2:11 que efectivamente la que se puso a hablar con Satanás fue ella y la que se dejó engañar fue ella. Sí, pero si comparamos este pasaje con Génesis 3, vemos una armonía total
En cuanto a la actitud de Adán, ¿la serpiente engañó a Adán? No. ¿Eva obligó a Adán? No. Adán pecó voluntariamente. Y como Adán es cabeza de Eva, culpa a Adán. Y en el pecado de Adán todos pagamos. ¿Sí? Adán era consciente de la responsabilidad, por eso trató de quitársela. Dijo, no, fue ella, es Dios. Le pusiste atención a tu mujer, entonces está. Entonces Adán peca voluntariamente, no hubo engaño, se no fue engañado. Eva fue engañada, pero Adán no. Bastante interesante. No me dio engaño por parte de la esposa ni de la serpiente. Entonces, él peca voluntariamente. Ahí podemos ver un paralelo. Cristo, la Biblia dice en Corintios, que Cristo se hizo pecado por la iglesia. Y en vez de culpar a la iglesia, él toma el pecado de la iglesia y hace que el pecado ya caiga sobre él, y él se pone y pasa por el pecador. Y la ira de Dios toda cae sobre él. Cristo se hace pecado por nosotros, ¿sí? Para reconciliarnos con Dios y cargar toda nuestra culpa. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justificación. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los seres humanos, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Ese versículo 18 podría ser problemático, ¿no? Porque ahí dice que todos los hombres. Pero es que el versículo 17 ya nos había dicho quiénes todos los hombres. Dice los que reciben la abundancia de la gracia y de lo de la justicia. Bien, entonces ella nos aclara a qué se refiere eso de todos los hombres. 19. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Entonces, la caída afecta a toda la humanidad, como lo demuestra Romanos 5. Romanos 5 habla de eso, todo el capítulo. ¿Sí? En resumen, en Adán todos pecamos. En Cristo los escogidos somos justificados. Por consiguiente, como en Adán pecamos, entonces en Adán morimos. Por consiguiente, si somos justificados o escogidos en Cristo, entonces tenemos vida eterna en Cristo, y como vamos a morir de todos modos, a no ser que venga Cristo, resucitaremos. Entonces, por el uno recibimos muerte, condenación, pecado. Por el segundo recibimos vida, resurrección y justificación. 1 Corintios 15, 21 a 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está el textual. Ya para terminar, el tema es de las tipologías, seguramente hay más. Vamos a Génesis 5.1. Génesis 5.1 viene siendo como el inicio de las lamentaciones, pues vemos una sucesión de muertes en el capítulo 5. Lo que en el 3 tenía, el 2 tenía vida eterna, en el 5 todos mueren, todos seguidos. Entonces es bastante lamentable. Y en el 5.1 dice: este es el libro de los descendientes de Adán. El libro de las generaciones de Adán, a partir de Génesis 5, o más bien desde el 4, que empieza la muerte a reinar y el pecado. Las generaciones son de Adán. Tanto así que el Antiguo Testamento termina así: Él les hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento. La lista de las generaciones de Adán, muerte y maldición. ¿Qué dice Mateo 1:1? Dice: este es el libro de la genealogía de Jesucristo. Qué belleza. ¿Y cómo termina el Nuevo Testamento? Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, en Adán recibimos muerte, pecado, maldición, pero en Cristo recibimos gracia y verdad. Qué hermoso es el Señor. Y bendición, obviamente, por gracia. Oremos.